Vamos a continuar entonces, chicos, con el tema de las obligaciones y para tal punto y para tal efecto vamos a tratar de ubicarnos contextualizando de nueva cuenta la importancia que tiene la obligación. La obligación en este sentido es necesario recordar es lo que va a surgir como acuerdo vinculatorio entre dos partes, acreedor y deudor. En este sentido, hay que ver que la obligación nace para un efecto concreto, cumplirse. Este cumplimiento es lo que vamos a entender como efecto natural de la obligación. Sin embargo, esta solutio o solvere, es decir, este cumplimiento, no siempre se va a dar. Por tanto, si no se da, es lógico que van a incurrirse en un incumplimiento. Si la obligación es incumplida, vamos a ver que esta obligación puede ser incumplida pues de manera directa por circunstancias que tienen también que ser advertidas. Es decir, vamos a visualizar que el incumplimiento de una obligación pudiera ser el caso de darse por una fuerza mayor o por un caso fortuito. Cuando hablamos directamente de una fuerza mayor, es importante que podamos entonces visualizar que la fuerza mayor implica hechos naturales, hechos que se puedan sustraer de manera directa a la voluntad o a la intencionalidad de las personas. Es decir, vamos a mirar que son hechos imposibles de prever. Cuando una circunstancia es previsible, cuando una circunstancia se puede anticipadamente visualizar que pudiera llegarse a dar una circunstancia que evitara el cumplimiento, es ahí entonces en donde vamos a tratar de considerar que la parte acreedora y la parte deudora tendrán que poner todo su empeño para poder evitar circunstancias contingentes que eviten el cumplimiento de la obligación, siempre que esto sea posible, porque evidentemente hay circunstancias en donde una obligación va a ser incumplida a pesar de que las personas hayan puesto su puntual cuidado, su puntual atención para evitar algún accidente, para evitar alguna circunstancia que los deje en un estado de imposibilidad para dar cumplimiento a esa obligación. Y entonces es aquí donde nos estamos refiriendo precisamente a el caso fortuito. Entonces, ¿qué es el caso fortuito? Pues va a ser aquella circunstancia concreta en donde participen hechos humanos y donde a pesar, fíjense ustedes, de haber advertido algunas circunstancias, es decir, habiendo previsto que no se pudiera dar ninguna contingencia que nos dejara en incapacidad de cumplimiento, el evento se da. Entonces, es importante que podamos revisar que la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, pues va a radicar en que en la fuerza mayor, eventos de la naturaleza, y en el caso fortuito, a pesar de haber sido diligentes, cuidadosos, muy meticulosos para dar cumplimiento, no se va a poder dar cumplimiento. En cualquiera de estas dos circunstancias, pues es lógico que la obligación quedará incumplida. Y ante este incumplimiento, pues la pregunta lógicamente será, ¿quién va a asumir el riesgo de este incumplimiento?
Antes de pasar entonces al riesgo, me gustaría simplemente generar un ejemplo para que pudieran todos comprender con mayor claridad la diferencia entre los hechos naturales. Los hechos naturales imposibles de prever, pues estarían los cambios climáticos radicales, por ejemplo, que estamos viviendo, la circunstancia misma de los sismos o temblores, las personas que viven en zonas de alta actividad sísmica, bueno, pues evidentemente tienen esta circunstancia en donde fuera de su alcance estaría contener un evento de tal magnitud. Una circunstancia como la que estamos viviendo ahora mismo de la pandemia. Si es una cuestión como las pandemias que se han repetido a lo largo de la historia, como la que se vivió hace 100 años, como la que se vivió hace 500 y hace 1000 años, bueno, pues entonces vamos a ver que ante este escenario de circunstancias vividas, pues nadie tiene el control. Son circunstancias que simplemente surgen y detonan, bueno, pues daños personales, materiales, incontables, pero de esto nadie puede asumir una responsabilidad. Entonces, dense cuenta que es ahí donde estamos hablando de una fuerza mayor. Y cuando hablamos de un caso fortuito, pues estamos hablando de circunstancias que aunque se hayan tomado las medidas, bueno, pues la fuerza, el impulso de los acontecimientos es tan fuerte que es imposible también contenerlos. Por ejemplo, la decisión de una guerra o lo que estamos ahora mismo, no en guerra, pero sí como eventos terribles de confrontación, de luchas sociales que estamos viviendo hoy en día, también los podrían dejar así expuestos a un caso fortuito. Entonces, piensen ustedes, una persona que tiene necesidad de cumplir con la entrega de un objeto vendido. Y resulta que este objeto vendido, bueno, pues es una pieza de arte. Es una pieza de arte que creó y detalló y lo hizo en el tiempo y en el lugar convenido. El momento de entrega se va a materializar en unas horas y el artista sale de su casa con la obra para hacer entrega de ella a su dueño porque ya la compró y resulta que en el trayecto se atraviesa con un motín entre policías, personas civiles, avientan petardos, incendian su auto y pues apenas si le da oportunidad a esta persona de salir del auto y salvar su vida. ¿Y qué pasa con el objeto que tenía la obligación que entregar en ese momento? Él podía haber anticipado, advertido lo que de pronto le iba a suceder. Difícilmente. Por tanto, esta es una circunstancia ante la cual esta persona que tenía la necesidad, el deber de cumplir con la entrega de un objeto, no lo va a poder hacer, porque el objeto se ha perdido, el objeto pereció. Ante esta circunstancia, entonces la pregunta es, ¿quién va a asumir el riesgo? Y es aquí entonces en donde les pediría que pusieran atención, dado que el periculum, ¿qué significa? El riesgo. ¿Quién asume? ¿Quién va a asumir el riesgo del objeto perdido? Ya sea por un temblor, por un incendio o ya sea por las circunstancias como la que acabamos de poner en el ejemplo, contingentes de una lucha, de un encuentro entre policías y un grupo de la sociedad, que hace que incluso ellos involuntariamente perjudicaran a un tercero y incendiaran por esta causa el objeto que llevaba para entregar. Estas son cuestiones que se van a responder y se van a responder a través de lo que los jurisconsultos diseñaron como respuestas concretas y que se establecieron como reglas generales.
Es lógico que ante el caso fortuito y la fuerza mayor, nadie deseó el incumplimiento, pero el incumplimiento se da, no se puede cumplir. Por tanto, ante esta circunstancia, es muy importante entonces que revisemos lo que significa la base, es decir, la regla general sobre lo cual vamos entonces a partir. ¿Qué dijeron los jurisconsultos romanos? Res perit creditoris. ¿Qué significa esto? Res perit creditoris. La cosa perece para el acreedor. La cosa perece para el acreedor. Tratándose de caso fortuito y de fuerza mayor, la responsabilidad desaparece. No es responsabilidad en este caso de el deudor, fíjense ustedes, cumplir con algo ante lo cual ya está imposibilitado. Ante esta imposibilidad se habilita el principio de nadie está obligado a lo imposible. Y como nadie está obligado a lo imposible, evidentemente el riesgo, es decir, el riesgo de haberse perdido la cosa, va a sufrirlo, es decir, va a ir con la carga hacia la parte acreedora, es decir, en este caso, hacia el comprador. El dueño del objeto que había ya pagado por esa pieza de arte, en este ejemplo que estamos manejando, pues él tendrá que asumir la carga de lo perdido, la carga del objeto perdido. Es imposible pensar que esta pieza de arte pueda ser repetida, porque aunque se intentara ya no sería lo mismo, pero también hay que medir que el deudor que se comprometió a entregar esa pieza de arte lo hizo y por causas ajenas a su voluntad, pues se vio imposibilitado para cumplir. Entonces, este es el escenario de las reglas generales que debemos entonces advertir. Res perit creditori y periculum est emptore, es decir, el riesgo es para el comprador. La parte acreedora, la parte compradora es la que se va a quedar con la pérdida del objeto en este caso. Insisto, muchachos, que estas son las reglas generales. Es muy importante partir de una realidad actual. Es muy importante que nosotros entendamos que lo que estamos viviendo hoy en día en términos obligacionales pudiera ser de otra manera. ¿Pero por qué? ¿Por qué es de otra manera? Porque las circunstancias de nuestra modernidad, bueno, pues apelan incluso a que en las negociaciones, en las contrataciones, podamos incluso echar mano de algunos elementos que garanticen incluso la fuerza mayor o el caso fortuito, algún seguro, por ejemplo, en la entrega, o bien que la regla establecida de manera general se pudiera invertir. Es decir, si nosotros pensamos o atendemos que esta circunstancia entre entre las propias partes o sujetos de obligación pudiera entonces intercambiarse. ¿Cómo sucede esto? Lo que sucede, por ejemplo, en la modernidad. Si nosotros hoy en día yo quisiera comprar una pieza de arte. Entonces, esta pieza de arte voy a buscar a distintos lugares en donde las vendan y resulta que una de ellas, ante la gran oferta que existe, una de ellas me dice concretamente, si usted compra conmigo, yo le garantizo que la entrega del objeto estará hasta la puerta de su casa. Yo le garantizo que esta pieza llegará sana y salva hasta la puerta de su casa y usted la recibirá en las condiciones que usted la está mirando en el catálogo.
Si esto es así, muchachos, entonces les pregunto, ¿quién está, en este caso, garantizando o tratando de cumplir, aquí vean ustedes, con la entrega? ¿Quién es el que está garantizando la entrega del objeto? ¿Quién la garantiza? ¿No? Si yo compro una pieza de arte en una tienda, ¿quién está garantizando la entrega? La tienda, ¿no? La tienda. ¿Quién es la tienda? ¿Acreedor o deudor? Deudor. Deudor. Entonces, la parte deudora está asumiendo el riesgo en la entrega del objeto. ¿Se dan cuenta? Pero esto es no porque sea la regla general, sino porque así lo está asumiendo la tienda vendedora. Pero entonces esto cobra más sentido, muchachos, cuando podemos entonces comprender si yo parto del conocimiento de una regla general, es lógico entonces que pueda yo construir nuevos acuerdos a partir de esas reglas generales. Yo hacía un símil con sus compañeros de la sección anterior en cuanto a que, de qué manera y para qué reviste utilidad esto que estamos nosotros estudiando. Porque conocer las reglas generales que el derecho romano creó nos permite edificar, vean ustedes, desde cimientos sólidos. Piensen ustedes que el derecho romano nos proporciona la base, nos proporciona los cimientos de una gran ciudad. Hoy, modernamente, hablando de relaciones y contractuales obligacionales, podemos construir grandes edificios. Podemos construir grandes edificios bien modernos, equipados, inteligentes y con todo lo que necesitamos para la modernidad del día de hoy. Pero ¿sobre qué base voy a construir todos esos edificios? La base evidentemente tiene que descansar en las reglas generales, en los cimientos. Y es por ello que ustedes deben comprender pues estas reglas generales de dónde se parte. El próximo semestre ustedes habrán de estudiar todo lo relativo, fíjense ustedes, a la teoría del riesgo. Hay varias teorías que explican precisamente esto, la naturaleza del riesgo, a quién se le va a adjudicar, a qué dar y por qué circunstancias. Sin embargo, pues todo parte del conocimiento de estas reglas. Por eso dedico puntualmente esta sesión a este tema, porque es muy importante que ustedes se vayan bien claros de que en la estructura de las obligaciones, en el incumplimiento de las mismas, hay que prever a quién va a asumir el riesgo en caso de pérdida de la cosa. Si la pérdida fue por caso fortuito o por fuerza mayor, bueno, pues la regla es que la cosa perece para la parte acreedora de cualquier relación contractual. El riesgo es para el comprador en el caso de la compraventa. Y bajo esto, entonces ahora sí, podamos en acuerdos diseñar lo que a nuestros intereses pues resulte más conveniente. Pero debo de partir de esta base. Asimismo, les he puesto el ejemplo de la pieza de arte porque es un objeto que es específico, porque es un objeto que está bien determinado, porque para la pérdida de las cosas aparece una excepción. Toda regla tiene una excepción y esa excepción es para cuando perezcan aquellas cosas que sean genéricas. Y si estamos hablando de cosas genéricas, cosas que pueden ser sustituidas por otras de la misma calidad, especie o cantidad, pues estamos ante la excepción de que el género no perece.
Y si estamos diciendo que el género no perece, pues entonces evidentemente estaríamos ante la circunstancia misma de que la regla no se va a aplicar. Entonces, esto es parte de lo importante que ustedes deben advertir, deben ver y, pues, insisto, el derecho romano es la base de la construcción, evidentemente, de futuras doctrinas que ustedes habrán de estudiar. Y es muy importante que recordemos, esto es una forma de mirar que el derecho romano no teorizó. Esto que les estoy tratando de transmitir no es una teoría, no. Esta es la construcción, es la categoría, es la base, la estructura sobre lo cual ahora se desarrollan nuevas teorías. Entonces, insisto, esta es la utilidad que reviste particularmente este curso cuando hablamos del tema de obligaciones. Más adelante, entonces, vamos a tratar de advertir que existen, por ejemplo, el dolo, la culpa como circunstancias también colaterales en el caso del incumplimiento. Esto va a tener un trato distinto, así que todo esto lo vamos a ver en la siguiente sesión para entender este tema del resarcimiento. Pero es muy importante que ustedes puedan ya ir midiendo. La obligación puede ser cumplida y se extinguirá de manera natural, pero también la obligación puede ser incumplida. Y si se incumple por efecto de caso fortuito o fuerza mayor, aplicarán entonces las reglas. ¿Quién debe soportar la carga de la pérdida de lo debido? Y vamos a ver que también el incumplimiento se puede dar por dolo o por culpa, que son otras de las circunstancias que nos van a llevar entonces a fincar una responsabilidad directa en caso de aquella persona que haya incumplido, ya sea el deudor o ya sea el acreedor. Aquí lo importante es determinar si tú como acreedor o como deudor incumpliste por dolo o por culpa, eres responsable. Entonces, necesitarás resarcir ese incumplimiento. Y entonces esto es lo que vamos a revisar la clase posterior que tengamos y vamos a entrar al conocimiento de lo que es el daño emergente y el lucro cesante. Y para concluir, muchachos, bueno, pues me gustaría que pudieran recordar que el tema de las obligaciones, como lo estamos viendo, desde el punto de vista de las obligaciones que surgen de la fuente contractual, pues todo esto es muy interesante, pero recuerden que las obligaciones tienen otras fuentes, incluso en el ámbito internacional. Y cuando se hablen de obligaciones en los marcos internacionales, van a aplicar las mismas reglas, van a hablar de los mismos términos. Así que estos términos, estas reglas, esta comprensión de lo que es la obligación, su cumplimiento y su incumplimiento es la fuente necesaria que deben ustedes comprender y atender para todo lo que van a desarrollar en su formación y en las relaciones, por supuesto, de índole jurídico.